Que están en este lugar. Y hoy, diga conmigo, hoy es una noche, noche especial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Usted pudo haber escogido estar en otro lado o quedarse en su casa, pero ha decidido estar en el mejor lugar, que es la casa del Señor. Amén. ¿Verdad? El Salmo dice que entremos por sus puertas con acciones de gracias. Amén. Con alabanzas. Amén. Y yo quiero que usted viva este salmo, este versículo que dice así, ¿verdad? Entrar por sus puertas con acciones de gracias, con alabanza. Pastor, no tengo nada que agradecerles. Estoy viviendo una semana difícil. Pero dice la palabra que en todo debemos de dar gracias. Porque es muy fácil, hermanos, dar gracias a Dios cuando tenemos, como digo yo, la billetera llena, ¿verdad? Es muy fácil dar gracias a Dios cuando todo está bien. Pero donde verdaderamente se forma el ser humano como hijo de Dios es en las pruebas. Amén. Pedro dijo, no se sorprendan del fuego de la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba, hermano, es la que nos va a hacer pulirnos para ser mejores hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el ser humano debe de decir, ya no más. Dígale que tiene a su lado, ya no más. Dígale, ya no más. Y hoy vamos a ver los 5 ya no más necesarios para seguir viviendo una vida como hijos de Dios victoriosos. Amén. Aleluya, y a su nombre. Yo le decía, iglesia, que debemos de buscar el ser hijos de Dios cada día mejor. Amén. Y los hermanos y amigos que están en este lugar, no conozco su situación, si antes se congregaban en algún lugar o si antes hasta sirvieron en alguna iglesia, pero sabe, el Señor quiere que usted y yo nos levantemos día a día. Amén. Dígale que tiene a su lado, Dios quiere, dígale, Dios quiere que te levantes. Amén. Dígale que tiene ahí a su lado, dígale, Dios quiere que te levantes. Amén. Y el levantarse es que Dios nos va a restaurar, porque a usted le toca levantarse. Dice la palabra que el hijo pródigo, aleluya, se levantó, pero antes dice que hizo algo. ¿Volvió él? Sí. ¿Volvió él? Sí. Y el hijo pródigo, tal vez alguno de estos ya no más, que como le puse al tema esta noche, tal vez alguno de esos ya no más. El hijo pródigo lo dijo en ese momento, ¿verdad? Y el hijo pródigo dice la palabra que dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero no solamente se quedó en el pensamiento de decir, voy a irle a decir al Padre, Padre, he pecado, y reconoció que había pecado. No, él se levantó y empezó a caminar. Empezó a caminar hacia la casa del Padre. Amén. Porque él decía, y se acordaba y decía, allá hasta los jornaleros tienen comida, tienen alimento, y yo aquí estoy pereciendo. El ser humano sin Cristo en el corazón, hermano, aleluya, está pereciendo como el hijo pródigo. El ser humano sin Cristo, aleluya, está a punto de morir. Y lamentablemente, si muere sin Cristo, irá a una condenación eterna, y a su nombre. Por eso debemos nosotros de decir los ya no más, como lo dijo aquí. Como un ya no más. El ya no más seguir con una actitud derrotista. Dígale que tiene a su lado, no sigas viviendo como un derrotado. Dígale, no sigas viviendo como un derrotado. Oiga, qué feo es al que le gusta el fútbol. Qué feo ver un equipo que solo pierde y pierde y pierde y pierde. Llega el momento en que aquel equipo o aquella persona que vive una derrota constante se acostumbra a vivir así. Y tal vez alguien le da una palabra o alguien le da un ánimo y dice, sí, yo sé que sí puedo, pero tengo tanto tiempo que yo no, la verdad que yo no puedo. Y vive una vida de derrotista, derrotado. Pero en esta tarde el Señor a alguien le dice, aleluya, ya no sigas viviendo con una actitud de derrotado, y a su nombre.
Aleluya. Las manos caídas y las rodillas paralizadas, aleluya, significan que ya no estamos dispuestos a seguir luchando, que hemos creído las palabras negativas de los demás, del enemigo, que no tenemos fe, que no podemos ver la victoria. La palabra del Señor a mí me enseña, hermano y iglesia, que somos más que vencedores. Dígale que tiene a su lado, usted es más. Dígale, usted es más que vencedor. Y siempre lo digo cuando Dios me pone a hablar de más que vencedor. Es que el que es más que vencedor es alguien que pasa en una constante guerra. Porque no es solamente que usted venció una vez, sino que usted es más. Dígale que tiene a su lado, usted es más que vencedor. O sea, quiere decir que usted está en una constante victoria día a día. ¿Cuántos creen así? Amén. ¿Cuántos creen que podemos vencer día a día el pecado, lo que venga, las tentaciones, lo que venga de parte del enemigo? Y así, hermanos, es que vamos a vivir una vida no derrotada. Y a su nombre. Yo ponía por aquí, tenemos que comprender que una actitud de derrotado o derrotista, lo único que puede traer a nuestra vida es fracaso. Y nosotros, los hijos de Dios, no podemos vivir en fracaso. Dígale que tiene a su lado, usted no puede vivir en fracaso. ¿Aló? Hoy le decía a los hermanos allá en Barbilla, los que estábamos, le decía, el Señor dice que usted y yo somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos un pueblo adquiridos por Dios. O sea que usted tiene una esencia. Dígale que tiene a su lado, usted tiene una esencia, aleluya, que tal vez hoy Dios quiere activarla. Aleluya, que tal vez hoy Dios quiere que usted se active y empiece a vivir lo que dice la palabra. Usted no es un derrotado, una derrotada. Usted no es una fracasada ni un fracasado. Somos hijos de Dios. Somos imagen de Dios. Aleluya. Y Dios es victorioso. Dios es más que vencedor. Jehová, varón de guerra, es su nombre. Aleluya. Y Él pelea por usted y por mí. No podemos ser derrotistas. No podemos vivir en una vida de derrotado. Pastor, es que yo no puedo vencer el mundo. Yo no puedo vencer el pecado, yo no puedo vencer. Es que dígale que tiene a su lado. A mí me gusta que usted le hable al que tiene a su lado. Dígale que tiene a su lado. Es que usted solo no va a poder nunca. Ese es el detalle, dijo Cantinflas. Ahí está el detalle. Usted solo no va a poder nunca. Pero cuando usted le da, como decía ayer en la palabra en la noche, ayer sábado, cuando usted le da el campo al Señor en su barca, el Señor lo hace más que vencedor. Y a su nombre. Y a su nombre. 1 Corintios 15:57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? 2 Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea que usted y yo, hermanos, tenemos una palabra de parte del Señor, que usted y yo somos más que vencedores. No podemos vivir como fracasados, no podemos vivir como derrotistas, porque el Señor nos dice que somos más que vencedores. Número 2, ya no más seguir caminando en los mismos caminos que nos están destruyendo. Dígale que tiene a su lado, no sigas en ese camino. Aló, dígale, aló. No sigas en ese camino que te está destruyendo. Amén. Hace unos días la pastora decía de alguien, de unas personas que cayeron ahí. Y yo me estaba recordando, hermanos, de que muchas veces los tuvimos tal vez en la iglesia. Una vez recuerdo que ese joven buscó y estuvo en un culto y aceptó al Señor, reconcilió con Dios.
Pero ¿qué pasó? Siguió en el camino que lo iba a destruir o lo está destruyendo. Hoy en día, tal vez tienen de todo, tienen dinero, tienen eso, pero hermanos, ¿de qué dice la misma palabra del Señor? ¿De qué le vale al hombre que si ganara todo el mundo? O sea, si tuviera de todo, si tuviera plata, carros lujosos, casas lujosas, si tuviera todo lo que muchos anhelan. Porque si yo le digo a usted, a todos los que estamos aquí, ¿cuántos deseamos el carro 2025? Yo creo que aquí el que no diga amén está mintiendo. Porque todos desearíamos un buen carro. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿de qué nos vale tener un buen carro, hermano? Si lo que vamos a hacer con ese carro es irnos para los sábados y domingos para la playa, para ir a tomar, para ir a andar, lamentablemente algunos para andar jugando de los chiquillos guapos con mujeres y esto, hermano, ¿de qué le vale al hombre o a la mujer si tuviera todo lo que pueda tener, pero no tiene a Cristo en su corazón? Dile al que tiene a su lado, no vale nada. Y ese camino lo está llevando a la destrucción. La palabra del Señor dice que hay caminos, y usted lo sabe, ¿verdad? Que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. A muchos allá afuera ahorita tal vez andan en un camino y a ellos les parece que es bueno, pero no saben, están cegados por el enemigo, porque ese camino los lleva a una perdición. Por eso yo digo en esta noche, ya no más a seguir caminando en los caminos que nos están destruyendo. A alguien hoy Dios le está diciendo, detente, como andábamos con esas pancartas los días que anduvimos ahí caminando y anunciando al Señor en estas calles, que andábamos con algunas pancartas que decían, alto, detente, no sigas, porque sabe, el Señor viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Y aleluya. Y si seguimos en el camino que nos va a destruir, lamentablemente, yo siempre lo digo, Dios no desea y no nos creó para que fuéramos de perdición o para que nos perdiéramos. Pero Satanás, hermanos, desde el principio siempre quiso meterse ahí para que el ser humano no tuviera lo que él tuvo una vez. Porque él sabe el poder de la adoración. Era un adorador en los cielos. Satanás, hermanos, sabe lo lindo que hay allá en el cielo, lo que hay allá, y no quiere que usted y yo lleguemos a ese lugar. Entonces, depende de usted y de mí no seguir, como yo pongo en esta noche, ya no más seguir en el camino que nos está destruyendo. Y a su nombre, digamos ya no más a los caminos que tanto daño nos han causado. Tal vez el año pasado o este año, tal vez alguien está caminando en un camino y hoy el Señor le está hablando directamente al corazón y le dice, detente, no sigas en ese camino, porque ese camino te va a destruir. Y si fuera, hermano, que tal vez nos va a llevar a una cárcel, la cárcel es lo de menos. Si fuera que vamos a morir y ya no hay nada más que de la muerte, ya no hay nada más. Si fuera así de lindo como hablan muchos, como predican o andan hablando algunos como los testigos de Jehová. Yo creo que Dios no nos hizo, hermano, como el animalito que muere y ya. No, Dios nos hizo nos dio de su espíritu. Y el espíritu es eterno. Amén. Entonces cada uno de nosotros vamos a darle cuenta un día a Dios. Y si seguimos en el camino de destrucción, ese camino que tal vez nos decimos, como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen derecho. Tal vez alguien dice y pasa por ahí, tal vez oye y dice, está eso, metiéndole miedo a la gente ya, que el infierno, que esto, que aquello y que eso. Pero es que tenemos que decirle, iglesia, a usted y a cada uno de los hermanos, amigos y a los que oyen, a donde llegue este audio, hay una eternidad, con Cristo o sin Cristo. Dígale que tiene a su lado, hay una eternidad.
De usted depende de dónde va a ir a pasarla. Amén. Dice la palabra de Dios que hubieron dos hombres. Uno era rico y el otro era pobre, Lázaro. Dice que el pobre Lázaro comía de las migajas que caían de la mesa de aquel hombre que tenía de todo. Pero dice la palabra que un día los dos murieron. Y cuando murieron, uno fue llevado por los ángeles, consolado. El otro, digo yo, fue llevado por los mismos demonios. Y cuando despiertan en aquellos lugares, uno estaba siendo consolado por Abraham y el otro estaba siendo atormentado. Y dice la palabra que el rico gritaba y le decía, porque veía allá en lo alto a Lázaro, que era consolado, y le decía: Padre Abraham, Padre Abraham, envía algo a alguien, por lo menos que moje mi lengua. Imagínense, hermano, el calor que a veces no soportamos aquí nosotros. A veces yo en la casa paso con... Ahora la pastora me decía: oye, pero usted está un abanico aquí y el otro abanico acá. Y dice: qué barbaridad, ¿verdad? Por el calor. Ahora imagínense el infierno. ¿Cuántos quieren ir allá y comprobar si es de verdad y si de verdad es caliente? Yo no quiero comprobarlo. Yo sé que es así. La palabra no puede ser mentirosa. Pero para no seguir en ese camino de la destrucción, debemos de poner un alto. Diga conmigo, dígalo más fuerte, ya no más. Porque cuando alguien ya no quiere algo, ¿qué dice? Ya no quiero, ya no más. Esa es una decisión. Hoy alguien tiene que tomar una decisión y decir: ya no más seguir en este camino que me va a destruir, este camino que me va a llevar a una condenación eterna sin Cristo y a su nombre. Voy rapidito porque tengo hambre. Ya no más seguir resentidos con nuestros prójimos. Ay, ay, ay. Dígale que tiene a su lado: ay, ay, ay. Hágale, ay, ay, ay. Dígale: oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si hay algo que va a llevar a muchos cristianos al infierno, ¿sabe qué es? Los odios, los rencores, los resentimientos. Lamentablemente, aunque usted no diga amén, porque lamentablemente, hermanos, un día de estos pasó algo y lo comentaba con una hermana que estaba en la casa, y la hermana me decía: pastor, cuando eso sucede, cuando una persona se va de la iglesia como por resentimiento, eso es un demonio. Eso es un demonio, me decía la hermana. La hermana es una mujer de guerra espiritual, una mujer que ora mucho, y ella me decía: pastor, eso es un demonio. Entonces, iglesia, no dejemos que los resentimientos, que las cosas que el enemigo quiera poner o quiera venir ahí a traer, o nos tienen eso. Porque a veces, hermanos, venimos a los pies de Cristo, venimos a la iglesia, nos congregamos, hermanos, pero lamentablemente muchos aún tienen odios, tienen resentimientos, aún contra sus mismos familiares. Pastores, que es difícil, usted no sabe lo que me hicieron. Es difícil, claro que sí. Y tal vez cometieron algún pecado contra usted, contra nuestras vidas. Amén. Yo recuerdo, hermano, que hace muchos años a mí me dolió algo en mi corazón y tenía un resentimiento. Yo le contaba, aquí está mi hermana Jocelyn. Yo creo que ni había nacido, estaba más pequeño. Pero mi padre le fue infiel a mi mamá.
Y yo andaba con mi papá para arriba y para abajo, íbamos a la iglesia, y a mí me gustaba andar con mi papá en la bicicleta. Antes aquellas, ¿cómo se llaman? Las chopper o 28, no sé si alguien las recuerda. Y a mí me gustaba andar con mi papá. Pero cuando mi padre hace aquello contra mi madre, hermano, empezó a crecer un resentimiento en mi corazón. Y pasó los tiempos. Yo una vez que cuando llegó aquella mujer que andaba con mi papá, yo agarré, creo que fue un zapato y se lo tiré, y mi papá me pegó por eso. Y peor, un resentimiento contra mi papá. ¿Cómo me puede pegar por pegarle a esa vieja que anda, que no es ni mi mamá? Y peor. Pero yo fui creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Llegué a San José, hermano. Llegué allá a la iglesia central, donde mis pastores, apóstol Freddy y Dinora, y me decían: Tito, usted está en la alabanza, pero usted tiene que ir a un encuentro con Dios. Y yo decía: yo no necesito nada de eso, yo no necesito nada de eso. Y me escabullía y andaba por allá. Cuando Dios tomó el control, hermano, y me dijo: este es el día que usted va. Y me fui 3 días a estar en la presencia del Señor en la montaña. Y en ese lugar, ya yo grande, mayor, cuando pasó todo lo de mi padre, era más pequeño. Y en aquel lugar el Señor me hizo recordar aquel resentimiento que tenía en mi corazón contra mi padre. Y yo lloraba como un niño. Lloraba como el día que mi papá me pegó por haberle tirado el zapato a aquella mujer. Y hoy yo amo a mi papá con todo mi corazón. Es un hombre especial, mi padre. Y lo amo con todo mi corazón. Y lo puedo decir abiertamente. Y lo abrazo y a veces lo llamo a mi papá y le digo: papi, te amo. Pero cuando no hay libertad, hermano, usted no puede hacer eso. Porque usted hace: te amo, ¿verdad? Así como: ay, mi chiquita, llega el papá, llega aquella persona que te hizo daño, y diga: ay, hola, mi chiquita, un abracito. Hola. Ya, gracias. Gracias. Diga conmigo: debo perdonar. Ya no más resentimientos, ya no más odios, y a su nombre. Porque el Señor desea, hermano, y usted y yo aprendamos a perdonar verdaderamente, de corazón. Porque cuando no hay amor en nuestras vidas, hermanos, ¿sabe qué pasa? Que no podemos ser salvos. Porque dice la palabra que el que no ama a su prójimo es un homicida. Que el que no ama a otro, al vecino, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El principio de los dones, el principio de los frutos del Espíritu, ¿cómo empieza? Amor, gozo, paz. Y si usted se pone a ver todo, hermano, si hay amor, va a haber paz, ¿verdad? O sea, va de la mano. Y si hay paz, va a haber gozo. Póngale lo que usted quiera. Si usted está pasando un momento de felicidad, va a haber amor, va a brotar el amor, ¿verdad? Como decía alguien, va a brotar el amor, ¿verdad? Y ahí va usted a tener una paz abundante. Y el gozo ni se imagina usted, ¿verdad? Pero cuando usted está pasando una prueba, pero aún así usted tiene el amor, tiene el gozo, tiene la paz de Dios, usted vive igual. Y las personas dicen: pero ¿y ese qué le pasa? Está pasando, dice que está pasando una lucha y una prueba, pero yo la veo que viene a la iglesia y canta con libertad, y yo la veo que brinca y salta. ¿Qué le pasa? Porque usted tiene la presencia de Dios en su vida, y a su nombre. Entonces, ya no más, dígale que tiene a su lado: deja el odio, deja los rencores, deja todo aquello que te está doliendo. Dice la palabra que debemos de traer
todo lo que están trabajados y cargados y traerlos al Señor. Dígale que tiene a su lado, deja todas tus cargas en el Señor. Hoy yo le digo a alguien en esta noche, deja tus cargas en el Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Cuarto, ya no más seguir con el corazón lleno de amargura, ¿verdad? Porque lamentablemente esto va de la mano. Si nosotros no podemos perdonar, si hay cosas ahí en nuestros corazones, vamos a vivir con un corazón lleno de amarguras. Amén. ¿Y qué es una raíz de amargura? La raíz es la parte de la planta que no se ve, pero que la planta refleja en su exterior todo lo que absorbe desde su raíz. Y así, yo ponía por aquí, es la vida de las personas. Una raíz de amargura no se ve, pero se reflejan todas las actitudes de aquella persona. Aló. Cuando hay raíz de amargura en un ser humano, por lo que sea que haya pasado, hermano, cualquier cosita hace que aquello ¡pum!, explota y se da a conocer. Y es ahí donde uno como pastor, hermano, como no voy a jugar de súper espiritual, pero cuando tiene una intimidad con Dios, uno dice, ahí hay algo. Ahí hay algo. Hay que trabajar, porque hay raíces de amargura en muchas personas. Y Dios quiere que ya no más vivamos con raíz de amargura. Voy rapidito. Y con eso voy a terminar. Ya no más volver a cambiar la bendición de Dios por vanidades que no valen la pena. Es triste, ponía por aquí, reconocerlo, pero muchos cambiaron sus cultos en la iglesia, sus ministerios, sus tiempos con Dios, su devocional personal, o en familia, por las redes sociales, por un partido de fútbol, por una novela o una serie de televisión, por el trabajo, por un paseo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo decía un día de estos, creo que no sé si fue el jueves, ¿verdad?, que ojalá nosotros no estemos valorando más las bendiciones de Dios que a Dios, que es el que nos las da. Porque muchas veces, hermanos, cambiamos las bendiciones de Dios y adoramos más las bendiciones que Dios nos da que al Dios de la bendición. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Alguien una vez, hace años, decía, pastor, ayúdeme a orar porque quiero cambiar mi carrito y si yo lo cambio, pastor, este carro lo voy a dedicar para Dios. Y como dándome a entender, y si usted ocupa que lo llevemos a un lugar, gracias a Dios, hermanos, la gracia de Dios ha hecho que nos inviten a otras iglesias a ministrar la alabanza, la palabra. Y yo decía, wow, gloria a Dios, porque es como que sí, como que voy a tener carro yo también, ¿verdad? Pero me van a llevar. Y yo me metí a orar y Dios bendijo a aquella persona. Pero empezó aquella persona a alejarse más bien de Dios, a alejarse de congregarse, ¿verdad? Y uno de pronto le decía, y pues no vino el sábado. Ay, me fui a pescar. No es para nadie más, pero es que eso era real, es real. Me fui a pescar, pastor, con unos amigos ahí. Ah, bueno, ya. Y así empezó y empezó y empezó. Cuando nos dimos cuenta, hermanos, estaban entregando ministerio, estaban entregando lo que Dios les había puesto en las manos. ¿Por qué? Porque muchas veces cambiamos, los seres humanos cambiamos la bendición de Dios por Dios. O sea, usted prefiere sus bendiciones. Alguien dijo una vez, ¿verdad? Señor, ayúdame, dame una casa, Padre. Tú sabes que necesito una casita.
Y Dios le dio la casa y después el pastor, hermano, no he llegado a la iglesia. Ay, no, pastor, es que Dios me bendijo una casita y ahora no la puedo dejar sola. Se meten. Y ahí sí, uno dice, bueno, ya la bendición como que está sirviendo de tropiezo. Pero no es que la bendición sirve de tropiezo, es que usted decide qué va a hacer tropiezo y qué no va a hacer tropiezo. Porque si usted dice, Señor, me voy a ir, y dice tu palabra que tus ángeles mandarás, yo soy tu hijo, así, Señor, guarda este hogar, yo me voy a ir a adorarte a ti. Y si se van a meter, Señor, gracias, porque yo no voy a estar ahí adentro y tal vez me van a hacer algo peor. Así que yo voy a estar adorándote tranquila y a su nombre. Pero no valorar más las bendiciones que Dios nos da. Es bueno, dígale que tiene a su lado, es bueno tener. Dios dice que Él quiere que usted sea prosperado. Su palabra dice que Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas, ¿verdad? Juan le decía a Gallo, yo quiero que usted sea prosperado en todas las cosas, pero así como prospera tu alma. O sea que aquel hombre, antes de que Juan le esté diciendo esa bendición que quiere que sea prosperado en todas las cosas, Juan había visto que su alma estaba prosperando en lo espiritual, que estaba en la casa del Señor, que estaba sirviendo al Señor, que estaba ahí constante, adorando al Señor. Y Juan dice, este hombre merece que Dios lo bendiga aún más. ¿Sabe? Cuando nosotros nos entregamos al Señor, el Señor se va a entregar por usted y por mí. Él nos va a bendecir. Es más, usted más tiene que decirle, Señor, yo sé lo que estoy aquí, tú me estás bendiciendo, Señor, pero yo voy a seguir adorándote con todo mi corazón. Y el Señor se va a encargar de lo que usted necesita. Dígale que tiene a su lado, Dios conoce lo que tú necesitas. Amén. Así que ya no más volver a cambiar la bendición de Dios por las vanidades que no valen la pena. Marino canta, como yo soy de la vieja guardia, ¿verdad? Marino canta, el mundo pasa y sus deseos, ¿verdad? El mundo pasa, ¿no? Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. ¿Para cuándo va a permanecer? Para siempre. Así que yo les dejo estos consejos, hermanos, de la palabra del Señor en esta noche. Ya no más seguir con una actitud de derrotado, porque no somos eso. Ya no más, aleluya, seguir en los caminos que nos van a destruir. Ya no más seguir con resentimientos en nuestros corazones. Ya no más seguir con un corazón lleno de amargura. Y ya no más cambiar las bendiciones de Dios por las vanidades de este mundo. Amén. Denle las palmas al Señor en esta preciosa y hermosa tarde. Aleluya. Y a su nombre. Désela